Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta sesión vamos a adentrarnos en uno de los temas que son pues, de los más prácticos y útiles dentro del ámbito de la regresión y también útil para otros modelos predictivos. Se trata de las variables dicotómicas y cualitativas también politómicas, si lo extrapolamos. En nuestro caso lo vamos a ver para el modelo de regresión lineal simple o múltiple. En este caso sería múltiple cuando incorporamos este tipo de variables. Bueno, estos conceptos son, como decía, fundamentales para poder incluir información cualitativa. Hemos estado hablando siempre de variables cuantitativas. Bueno, pues ahora para introducir esa información cualitativa en modelos en los que solamente podemos trabajar con variables cuantitativas. Vamos a ver cómo lo podemos transformar para que nuestros modelos lo acepten y nos proporcionen información que sea útil. Bueno, pues esta será esta hoja de ruta que vamos a seguir durante la presentación. Primero vamos a establecer algunas bases conceptuales para que entendáis exactamente de qué estamos hablando, qué son estas variables y por qué son tan importantes. Después profundizaremos un poco más en cada tipo de estas que hemos dicho, veremos cómo evitar errores que podemos encontrar o errores comunes que se pueden cometer, como bueno, por ejemplo la trampa de las variables ficticias, y finalizaremos con ejemplos prácticos, aplicaciones reales. Así que bueno, pues también si en algún momento tenéis dudas, pues paráis el vídeo y dejáis las preguntas en el foro o podéis escribirlo también para que hagamos debate. Bueno, pues empezamos por lo más básico, que es describir qué es una variable cualitativa. Bueno, partimos con una variable cualitativa, es aquella que representa un atributo o una característica que no podemos medir de forma numérica, de forma directa o de forma natural, que no tiene esa medición tan exacta numérica. Por ejemplo, ya vimos alguna como el género, también puede ser la profesión, el color de ojos. Bueno, seguro que os imagináis muchas variables de este tipo, ¿no? Una vez que os he dicho algún ejemplo. Bueno, aquí el problema surge cuando queremos incluir estas variables, decir, bueno, pues esta variable puede explicar esa variable y esa variable dependiente que estamos manejando en modelos cuantitativos. Bueno, pues ahí tendríamos ese problema, ¿no? ¿Cómo lo incluimos en un modelo de regresión? Que, bueno, son modelos, pues hemos dicho que normalmente trabajan con variables numéricas, variables cuantitativas. Bueno, pues podríamos asignar algunos valores de forma arbitraria, de forma subjetiva, como por ejemplo 1 para casado, 2 para soltero, 3 para divorciado, pero esto introduciría ya ese orden, o sea, incluiría, pues como estamos trabajando con variables cuantitativas, 3 es más que 1. Entonces, introduciría ahí un orden artificial y distancia también incluso entre las variables, entre esos dos valores que puede tomar a la variable, habría cierta distancia numérica que no tiene un sentido real, porque igual que ponemos 1 a casado, podríamos poner pues 1 a soltero, 2 a divorciado y 3 a casado, ¿no? Entonces estarían más separados el 1 y el 3 sin tener un significado real. Entonces, bueno, podríamos pensar, pues es 3 veces mayor un casado que un separado, o al revés, depende cómo lo establezcamos. Obviamente no tendría ningún sentido. Entonces, necesitamos para ello esas variables que llamamos ficticias o dummies. Si sabéis los vehículos estos que utilizan para pruebas, los muñecos que les ponen dentro son dummies también, ¿no? Que se utilizan como para pruebas. Bueno, pues también tiene ese mismo concepto aquí de algo que es ficticio, que es un muñeco ficticio, lo ponemos aquí y funciona, ¿no? Nuestro modelo. Pues este tipo de variables nos permite incorporar esta información cualitativa sin distorsionar el modelo. Ahí, bueno, lo que estamos haciendo es conectar esas variables cualitativas de alguna forma con las cuantitativas, con un modelo cuantitativo. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer esto? Pues precisamente con las variables dicotómicas o politómicas que hemos dicho. Las variables dicotómicas son las más sencillas de entender porque solamente pueden tomar dos valores. Vamos a usar valores 0, 1 porque es lo más sencillo y lo que mejor se interpreta en un modelo.
aunque, bueno, pues en realidad podríamos utilizar otro par de valores, pero bueno, siempre tratamos de simplificar y este quizás sería la mejor versión de datos que podemos incluir para este tipo de variables. Bueno, por ejemplo aquí pues tendríamos para el género, podríamos decir pues hombre es 0 y mujer 1, o hombre es 1 y mujer es 0. ¿No? Este tipo de codificación es especialmente útil porque, como decía, simplifica enormemente la interpretación de los resultados después. En lugar, me refiero, en lugar de poner pues hombres es 4 y mujeres es 7. Bueno, pues siempre poner algo más sencillo y que nos facilite la interpretación, siempre vamos a tratar de buscar ese tipo de soluciones. Bueno, es importante tener en cuenta qué categoría recibe el 0 y cuál el 1. Esto, bueno, pues puede ser de forma arbitraria, pero sí que va a afectar a la interpretación del coeficiente. Entonces lo tenemos que tener claro cuál vamos a poner el 0 y a cuál vamos a poner el 1. La categoría a la que asignamos el valor 0 se conoce normalmente como categoría de referencia o categoría base. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esa va a ser, por decir así, la que sería por defecto y al 1 le vamos a poner la categoría sobre la que queramos contrastar. Pues vamos a ver esto con la interpretación, por qué interpretación le damos cuando toma el valor 0 o el valor 1. Bueno, la principal ventaja de la codificación 0,1, como decimos entonces, es la facilidad de interpretación, ¿no? O sea, simplicidad interpretativa, que indico aquí en la transparencia. Cuando introducimos una variable dicotómica en un modelo de regresión, el coeficiente que le ponemos a esa variable, recordad que era i es igual a alfa o a beta 0 más beta 1 por x1 más beta 2 por x2 y más, ¿no? Bueno, pues ese coeficiente nos va a indicar directamente la diferencia entre ambas categorías, porque si ponemos, por ejemplo, beta 1 por x1, que sea el género masculino o femenino, si hemos dicho antes, por ejemplo, femenino es 0, masculino 1, bueno, pues la diferencia entre que sea femenino con un 0 multiplicado por el beta 1 va a ser 0, entonces va a tomar el valor sin, o sea, no va a modificar nada. Mientras que si es masculino, va a multiplicar por el beta 1, por el beta correspondiente a esa variable dummy. Entonces, ese beta, ese coeficiente nos va a indicar la diferencia que hay entre que sea una categoría o que sea la otra. Que sea la categoría que hayamos puesto en el 0 o que sea la categoría que hemos puesto en el 1. Si es masculino, bueno, pues se va a, imaginaros que es el beta 1, 3. Bueno, pues si es masculino, que va a ser 1, se le va a sumar al resultado final de la i 3, mientras que si es femenino, que es el 0, no se le va a sumar nada, por ejemplo. Entonces es muy importante saber cuál es 1, cuál es 0. Si en un modelo de salario con una variable dummy en género el coeficiente es menos 300 euros, por ejemplo, beta 1 es menos 300. Bueno, pues ahí lo que estamos diciendo es que si 0 es mujer y en ese caso 1 es hombre, pues si es 1 multiplicamos por menos 300, por lo cual le restamos 300 a la i, que es el salario, lo que estamos diciendo es que si es hombre va a cobrar 300 euros menos que si es mujer. ¿Vale? Lo he puesto como un ejemplo ficticio. ¿Vale? No tendría nada de real ni es en un modelo que hayamos hecho anteriormente. Bueno, esta interpretación directa nos permite hacer análisis comparativos muy claros y además comunicar esos resultados de forma muy sencilla, como veis. Con ese 0,1 pues podemos hacer una interpretación que, bueno, pues que incluso cualquier persona sin una formación estadística va a poder comprenderlo perfectamente y va a poder analizarlo también a la hora de obtener los resultados del modelo. Así que, bueno, pues aunque sea un modelo matemático, es muy fácil llevarlo en lenguaje cotidiano. Ahora bien, bueno, pues como siempre vemos que si modelo de regresión siempre era muy sencillo, siempre todo es más complejo, pues efectivamente hay veces que con una variable dicotómica como la que tenemos, como la que hemos contado anteriormente, pues no es suficiente para ajustarnos a una realidad más compleja que quizá en algunos casos es binaria, pero en otros se aleja de esa realidad binaria o de esas categorías binarias que podemos utilizar. Entonces, muchas variables cualitativas tienen más de dos categorías. Por ejemplo, hemos dicho estado civil, pues soltero, casado, divorciado, viudo, el nivel educativo.
sin formación, sin educación reglada, primaria, secundaria, universitario, estudios de posgrado, o la región de residencia. Si ponemos todas las regiones de España, por ejemplo, bueno, pues son variables en las que la posible respuesta pues ya no es dicotómica, sino muchísimo más amplia, ¿no? Tendríamos muchos más valores que puede tomar. Estas variables son las que denominamos multicategóricas, tienen distintas categorías, o politómicas. Cuando hablamos dicotómicas o politómicas, quizás esta es la definición más habitual. Representan en este caso un desafío adicional. Bueno, pues ahí vamos a tener que modificar, adaptar para que podamos incluirlos en nuestro modelo cuantitativo. Bueno, no podemos incluirlas directamente en un modelo de regresión asignándole los valores, como he dicho, 1, 2, 3, porque estaríamos ya imponiendo ese orden arbitrario que le damos de forma artificial. Además, bueno, pues tendría esa distancia numérica, podríamos decir que uno es el triple que otro, que no tendría sentido. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Cuál es la solución? Bueno, pues vamos a transformarlo en variables dummy, como hemos visto anteriormente. En un conjunto, ¿no? Porque vamos a tener varios valores, entonces en un conjunto de estas variables, no es que lo transformemos en una. Esta transformación sería, pues, como descomponer cada uno de esos valores en otros de 0. La solución parece sencilla. Bueno, la regla fundamental que vamos a tener para transformar esa variable politómica en variables dicotómicas, dummies, va a ser que si tenemos k categorías, vamos a necesitar k-1 variables dummies. Siempre vamos a dejar una categoría como referencia, va a ser aquella en la que todas las otras dummies asignarían el valor 0, y vamos a tener así una de referencia y k-1 que tenemos que introducir en el modelo. Entonces, por ejemplo, si tenemos nivel educativo con 3 categorías, estudios primarios, secundaria o la universidad. Bueno, pues ¿cómo lo hacemos para entender esos 3 valores? Y decimos poner k-1 para hacer el modelo lo más sencillo posible. Siempre vamos a buscar la sencillez, la simplicidad. Bueno, pues vamos a tener la variable de 1, que va a tener un 1 si ha hecho secundaria, un 0 en caso contrario. La variable de 2, que tiene 1 si ha hecho universidad, 0 en caso contrario. Y ahí podemos ver que primaria queda como categoría de referencia. Bueno, pues lo dejamos así porque está en ese orden los estudios, ¿no? Entonces, un individuo que tenga educación primaria, pues va a tener D1 0, secundaria 0, D2 0, universidad 0. Uno que tenga secundaria, D1 1, D2 0. Y uno que tenga universidad, D1 0, D2 1. Veis que solo con 2 variables tenemos las suficientes combinaciones como para incluir los 3 tipos de educación. Bueno, esta transformación incluye toda la información original. No impone relaciones numéricas artificiales, no hace que asignemos un 3 a universidad y un 1 a primaria y que eso sea el triple de valor universidad que primaria. Y representamos así, bueno, pues las diferentes opciones. Estamos haciendo como una cuadrícula de coordenadas en las que podemos tener las diferentes opciones, incluir todas y con el mínimo número de variables. Entonces, de esta forma lo haríamos de forma bastante sencilla e intuitiva. Pero cuidado, porque podríamos pensar que si tenemos k categorías, pues vamos a generar k variables. Bueno, pues cuidado, porque esta es una trampa en la que, bueno, pues estamos creando variables ficticias que no deberíamos tener. Si creamos k variables en lugar de k-1, caeremos en lo que se conoce como la trampa de las variables ficticias. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues que matemáticamente se va a producir una multicolinealidad perfecta. Si lo decimos de forma más simple, bueno, pues estamos introduciendo información redundante. Con el modelo anterior con k-1 ya estábamos metiendo esa opción para que tuviera el estudiante estudios de educación primaria, ¿no? Entonces, si añadimos algo más, va a ser redundante. Si tenemos k variables dummies en lugar de k-1, cualquiera de ellas puede expresarse como una combinación lineal de las demás y con el término constante. Es decir, el término constante con las otras variables va a ser una combinación lineal de las otras. Decíamos que si tiene bachillerato 0
estudios universitarios 0, si combinamos eso con la constante, ya podemos saber que la variable dummy va a ser 1, porque no tiene los otros estudios. Si tenemos esas 3 opciones que sean excluyentes, ¿vale? Que tiene que tener o primaria, o secundaria, o universidad. Entonces, con la combinación de esas 2 variables de 0, 0 en secundaria y en universidad y la constante en el modelo, ya íbamos a tener el mismo valor que si tuviéramos el 1 en la variable de primaria. Entonces, estamos añadiendo ahí un parámetro que va a ser redundante. Lo que va a hacer es que esos parámetros van a tener que incluir algo que modifique a la constante del modelo. ¿Vale? Entonces, esto es una trampa o un problema que se puede incluir de multicolinealidad en este tipo de modelos, que tenemos que tener en cuenta. Tenemos pues, las 3 categorías de las 3 dummies, dummy A, dummy B, dummy C, como lo tengo aquí en la diapositiva, por comentarlo de la misma forma. Entonces, ahí lo que vamos a decir es que una de las 3 va a ser 1 y las otras 2 van a ser 0, por lo cual ahí la suma va a ser 1 para cualquier observación. Esto es equivalente a tener el término constante y el modelo no podrá estimarse adecuadamente. Es como intentar orientarse en un mapa que tiene demasiadas indicaciones, que tiene indicaciones redundantes, ¿no? Entonces, en lugar de ayudarte, te confunde. Bueno, pues por eso siempre vamos a dejar una categoría como referencia y vamos a crear solo K-1 variables dummies. Vamos a ver el ejemplo, bueno, sencillo como el que hemos mencionado anteriormente para tratar de entender mejor estos conceptos, ya con el modelo escrito. Imaginamos que estamos analizando las calificaciones de estudiantes que veíamos inicialmente, bueno, pues unas calificaciones en este caso que vayan de 0 a 10, por ejemplo, ¿no? Si tenemos que ir en la calificación final, X1 las horas de estudios semanales y X2 el género del estudiante, hombre o mujer, bueno, pues para incluir el género en nuestro modelo, creamos una variable dummy D que vale 1 para hombres y 0 para mujeres. Nuestro modelo entonces quedaría, pues sí, es igual a beta 0 más beta 1 por X1, que serían las horas de estudios semanales y su parámetro asociado, más beta 2 por D, ¿vale? Que esa D sería la variable dummy. Entonces, podemos estimar este modelo y analizar el efecto en las calificaciones controlando por las horas de estudio y también por el género. Sería ahí observar pues, de forma detallada y examinar cada uno de los factores específicos. O sea, ya al resolver el modelo ya hemos visto cómo se calculaban esos beta 1, beta 2, bueno, beta 0. Entonces podríamos analizarlo y ver el efecto de las horas de estudio y el efecto de que sea hombre o mujer. La interpretación de los modelos, entonces, la interpretación de los parámetros en este modelo sería pues, más interesante, ¿no? Ya incluyendo esa variable dummy. Aquí beta 0 representaría la calificación esperada cuando establecemos constantes las otras variables, esperada de una mujer. El beta 0 sería con la variable dummy igual a 0, que no ha estudiado nada, x1 igual a 0. ¿Vale? Si partimos de esa base, decimos beta 0, ¿qué es? Bueno, pues beta 0 es cuando x1 es 0 y la d es 0, entonces cuando es mujer y no ha estudiado nada. Eso sería de lo que partimos sin haber estudiado nada y siendo mujer. Beta 1, ¿qué nos indica? Pues nos indica cuánto aumenta la calificación por cada hora adicional de estudio. Y este efecto sería el mismo para hombres y para mujeres, ¿vale? En este modelo. ¿Qué nos indica beta 2? Pues nos indica la diferencia en calificación entre hombres y mujeres que han estudiado exactamente lo mismo. Claro, siempre cada parámetro decíamos que era manteniendo el resto de variables constantes. Entonces, nos da lo mismo que haya estudiado 8 horas y decimos, pues con 8 horas será no sé cuánto. Si ha estudiado 8 horas y es hombre, va a añadir, si beta 2 es 0,5, pues va a añadir un 0,5 a la calificación. ¿Vale? Sería beta 2 igual a 0,5, entonces en promedio, con las mismas horas de estudio, los hombres obtienen medio punto más que las mujeres, por ejemplo, ¿no? La categoría de referencia son las mujeres, así que todos los efectos se interpretan en comparación con ellas. Si quisiéramos contrastar si el efecto de las horas de estudio es diferente según el género, tendríamos que incluir un término de interacción. Pero eso, bueno, pues
sería un poco más avanzado. El concepto sería introducir un término que incluyera de forma conjunta aumento, disminución, horas de estudio y género. ¿Vale? Ya sería interacción. Aquí lo estamos considerando por separado, para que lo tengáis en cuenta. Ahí sería como pues, añadir otra dimensión más a nuestro análisis. Bueno, pues si ampliamos un poco el ejemplo anterior, además del género y las horas de estudio, por ejemplo, queremos considerar el itinerario académico que siguen los estudiantes. Bueno, que puede ser el recomendado, que es el que le sugiere la universidad. El intensivo para completar un doble grado, por ejemplo. O el libre, que es diseñado por el propio estudiante con las optativas que él quiere, lo que sea, ¿no? Entonces tenemos esos tres: recomendado, intensivo, libre. Como tenemos tres categorías, ¿cuántas dummies vamos a necesitar? Pensadlo. ¿Tres? No, necesitaremos una menos. Con dos tendremos suficiente. Entonces, vamos a tener las variables D, que es el género, o D1 si lo queremos poner, que es el género, D2, que indica el itinerario intensivo, y D3, que indica el itinerario libre. 0,1, 0,1. ¿Vale? ¿Por qué no ponemos una para el recomendado? Porque el recomendado va a ser el que consideramos como base. Cuando el libre y el intensivo sean 0, eso es que estamos haciendo el recomendado. Entonces, si mantenemos ahí ese recomendado como categoría de referencia, nuestro modelo ampliado va a quedar como y es igual a beta 0 más beta 1 por las horas de estudio, x1, más beta 2 por D2, más beta 3 por D3. Si consideráramos el género, tendríamos que añadir más beta 4 por D4, que sería el género 0,1. También lo podríamos incluir. Aquí, bueno, pues no lo he incluido solo por simplificar, para que vierais que necesitábamos solamente esas dos variables, ¿vale? Cuando tenemos una variable cualitativa con tres valores, necesitamos dos variables dicotómicas, dos variables dummies. El modelo nos va a permitir así analizar si el tipo de itinerario influye en las calificaciones, controlando por las horas de estudio que realiza cada uno, ¿vale? Repito, si quisiéramos añadir el género, también lo podríamos hacer y tendríamos otra variable dummy. No la he incluido para que no tuviéramos tres y no dijéramos, aquí tenemos tres, pues añadimos tres dummies. Así sabemos un poco la diferenciación. ¿Vale? Bueno, espero que con esto quede claro cuántas tenemos que incluir y cómo tendríamos que hacer. Bueno, la interpretación de los coeficientes en el modelo con itinerarios, ahí la verdad que es muy interesante, ¿no? ¿Qué nos indicaría el beta 0? Pensadlo por un momento en ese modelo. Sería, si tenemos en cuenta el resto de valores, para que se dé solamente i igual a beta 0, los demás tienen que ser 0. Entonces, beta 0 es la calificación esperada cuando un estudiante que sigue el itinerario recomendado, porque si las otras dos son 0 y D2 y D3 son 0, es porque sigue el itinerario recomendado. Entonces, sería la calificación esperada para un estudiante que sigue el itinerario recomendado y que no ha estudiado nada. Porque si estudia algo ya estaríamos sumando también con el x, con la variable x, estaríamos sumando también x por el beta 1, que son el número de horas por parámetro. ¿Vale? Entonces, beta 0 es la calificación esperada para un estudiante que sigue el itinerario recomendado. ¿De acuerdo? Beta 1 ya hemos dicho lo que era, ¿no? Beta 1 sería cuánto le suma a la nota un estudiante, independientemente del itinerario que lleve, por cada hora de estudio que va a añadir. ¿Vale? Beta 2, en este caso, indicaría la diferencia en la calificación entre un estudiante de itinerario intensivo y otro del itinerario recomendado, que es el base. Entonces, si le cambiamos de 0 a 1, la del itinerario intensivo, en ese caso vamos a multiplicar por beta 2, que decimos, pues beta 2 es, en este caso he puesto 0,3, creo que puse. Aquí no sé si lo tenía puesto. Bueno, pues si es menos 0,3, los estudiantes del itinerario intensivo tienen en promedio 0,3 puntos menos que si lo hacen por el recomendado. ¿De acuerdo? Bueno, pues beta 3 nos indicaría la diferencia entre el itinerario recomendado y el itinerario libre, era en este caso, ¿no?
Dijimos que el 3 era el libre, sí. Entonces, pues si beta 3 es menos 0,5, por ejemplo, o sea, lo vamos haciendo como si fueran más difíciles, que fueran sacando menos notas, ¿no? Por poner un ejemplo. Si beta 3 es menos 0,5, lo que estamos diciendo es que los estudiantes del itinerario libre tienen en promedio medio punto menos que los del recomendado. Ahí se iría, cambiaríamos de 0 a 1 esa variable de recomendado, entonces multiplicaríamos por el menos 0,5, le restaríamos a la nota menos 0,5. Entonces, un estudiante que el resto de condiciones iguales, en este caso solamente independientemente de las horas que estudie, si hace el recomendado, o sea, si hace el libre, tendrá 0,5 puntos menos que si hace el recomendado. Bueno, pues esta capacidad para hacer comparaciones múltiples es una de las grandes ventajas de la variable SDAM. Es como tener un panel de control en el que vamos encendiendo o apagando las diferentes configuraciones que queramos hacer. Nos va a permitir hacer un análisis muy detallado, muy pormenorizado. Bueno, hemos visto una forma de introducir las variables dummy en los modelos, pero se pueden introducir de varias formas, que os voy a decir algunas de ellas para que veáis cómo se podría hacer y qué implicaría cada una de las tres formas que vamos a ver. Como he dicho, la más sencilla, la más intuitiva es la primera de forma aditiva, pero vamos a poder hacer multiplicativa o mixta. La forma aditiva es la que hemos estado utilizando, bueno, los ejemplos anteriores, en la que esa variable dummy aparece sumando directamente y de forma independiente. ¿Qué supone que esta variable cualitativa entre en el modelo? Bueno, pues simplemente vamos a añadir un valor y lo que va a modificar es el término independiente, es decir, desplaza la recta de forma vertical, ¿no? O sea, según esté la recta respecto a las variables x, pues con la variable dummy vamos a poder desplazarla hacia arriba o hacia abajo para partir de un punto de otro, ¿vale? O sea, la ordenada en el origen, por decir así, de esa recta, vamos a poder modificar. Si entra de forma multiplicativa, D va a multiplicar a otra variable x. Esas variables cualitativas que descomponemos vamos a poder multiplicarlas con otras variables x. Esto implica que la variable cualitativa modifica la pendiente del modelo respecto a x. ¿Vale? Y si pensamos, va a tener diferente pendiente la recta. Y si entra de forma mixta, vamos a combinar ambas aproximaciones, la variable cualitativa, como tenemos ahí, por una parte entra sumando, pues beta que sea por d, más beta otro por x por d. Entonces vamos a modificar tanto la pendiente como el término independiente. Estas son las dos formas con las que vamos a poder introducir variables cualitativas. Por ejemplo, en un modelo de salario según la experiencia laboral y el género, podríamos querer comprobar si la rentabilidad de la experiencia, la rentabilidad que produce la experiencia a la hora de ganar ese salario, es diferente para hombres y para mujeres. Ahí añadiríamos esa forma multiplicativa. Estamos combinando el factor con la variable cualitativa. O si existe una brecha salarial base, o sea, simplemente sí que sea hombre y mujer hay diferencia de sueldo. Que eso sería una forma aditiva, como hemos dicho anteriormente. Entonces, estas van a ser las tres formas en las que podemos incluirlo y hay que tener en cuenta la interpretación que queremos darle o lo que estamos buscando para incluirlo de una forma o de otra. Las aplicaciones que podemos darle a la variable dummies pues, son muy variadas, ¿no? Y bueno, es muy útil. Algunos ejemplos destacados pueden ser pues, en economía laboral, por ejemplo, para analizar diferencias salariales por género, como hemos dicho, por género, por raza, por nivel educativo. Ahí sería además de forma aditiva, ¿no? Incluimos esa variable y decimos, pues, por nivel educativo, si tiene universidad, cobra no sé cuánto más que si tiene secundario, ¿no? Por ejemplo. En estudios regionales para capturar el efecto específico de cada territorio. ¿Qué efecto tiene o cuánto recibe el gobierno local si es de una comunidad o de otra? Aparte de muchas otras variables. Pensad que un modelo que tuviera un montón de variables, esa fuera una de ellas, ¿no? En medicina, para evaluar la eficacia de diferentes tratamientos. Bueno, pues si es una mujer, tiene más efecto porque le baja más el nivel de no sé qué, ¿no? En marketing, para segmentar mercados y analizar el comportamiento de distintos grupos de consumidores. Si tiene estas características, vemos cuánto sube, cuánto baja, ¿no?
podríamos ir viendo cada una de las variables dicotómicas que introdujéramos, cada una de las variables dummy, y decir, bueno, pues si pasa esto, esto y esto, se comporta de esta forma, ¿no? La respuesta es no sé qué. Si ocurre esto, esto y otro, pues la respuesta es de esta forma. Ahí podríamos incluir también combinaciones. Sería muy interesante decir, si pasa esto y además influye en esta variable, el efecto es tal. Bueno, pues esto se podría implementar también, ahí os ponía algunos efectos de políticas públicas, educación, para medir el impacto de diferentes programas, de diferentes intervenciones, pues de una subvención, para medir cómo, o sea, qué efecto recibe. De efectos también en series temporales, cuando tenemos en lugar de un modelo de regresión sencillo, le añadimos también esa temporalidad que hacemos unos modelos de regresión a lo largo del tiempo. Pues también podemos controlar ahí esos datos, observar ahí qué ocurre en algún momento puntual cuando toma una variable un valor u otro. Así que, bueno, como comprendéis, pues sí que eso es una herramienta también muy versátil y que nos va a servir en multitud de modelos de regresión, no solamente lineal, sino de cualquier otro tipo de regresión polinómica, exponencial, series temporales, en los que va a tener mucha utilidad. Es interesante conocerlo y saber cómo se puede utilizar. A modo de conclusión, las variables dummy hemos visto que nos permiten integrar información cualitativa en modelos cuantitativos, manteniendo esa estructura de regresión lineal, en nuestro caso, que es lo que estamos estudiando, que hace los resultados que sean tan interpretables y que, bueno, que se entiendan de forma muy sencilla, aunque sea sin conocimiento matemático. Su principal ventaja es la claridad, la interpretación con cada coeficiente, indicándonos directamente la diferencia que hay entre las categorías que expresamos en esas variables cualitativas. Y bueno, pues tenemos que recordar siempre que para cada categoría tenemos que usar K-1 variables dummies, evitando así la trampa de variables ficticias. Y no olvidemos que la elección de la categoría de referencia también afecta luego a la interpretación, aunque no a la capacidad predictiva del modelo. Entonces también es muy interesante elegir bien esa categoría de referencia. Suele ser normalmente la categoría más baja o la primera sobre la que queremos hacer el estudio. Las variables dummy son una herramienta así fundamental en el análisis de regresión y es una de las bases para las técnicas más avanzadas, con modelos de efectos fijos, regresiones por cuantiles, por series temporales o modelos de respuesta cualitativa. Con este resumen anterior finalizamos el vídeo de las variables dicotómicas y politómicas cuantitativas. Gracias de nuevo por vuestra atención. Os recuerdo que si tenéis alguna duda, si os ha resultado un poco más complejo este tema, podéis consultarlo en el foro, abrimos debate también, os puedo responder a dudas, ejemplos y demás. Y así enriquecemos un poco el curso. Sin más, nos vemos en el siguiente vídeo con ejemplos y espero que os haya resultado útil.